Telefónica muy importante, 41 minutos pasan de las 9 de la mañana, aprovechamos a hablar con un analista internacional, Juan Negri, le podemos preguntar un poquito de todo, ¿no? De lo que estuvimos hablando aquí, de las advertencias de Estados Unidos o esta comunicación para con Guzmán, de decirle, bueno, sí, te bancamos ante el Fondo Monetario Internacional, pero esperamos un plan de economía. Para hablar de todo un poco, le damos la bienvenida a la mañana del CE. Juan, muchas gracias por atendernos, buen día. Bueno, Juan, gracias por atendernos. Bueno, la pregunta un poco es, ¿cómo ves el panorama en general, estas últimas declaraciones de Estados Unidos, bueno, de un importante mandatario de ese país, que se dirige incluso de manera directa a nuestro ministro de Economía para demostrarle el apoyo con lo que es el Fondo Monetario Internacional y las negociaciones, pero a su vez apurándolo un poquito, por así decirlo, con un plan económico? Bueno, creo que es la norma habitual de la manera en que el fondo se dirige a los países con deuda, ¿no? Es decir, no es nada sorprendente. No es nada sorprendente que el fondo pida un plan económico sólido para condicionar el apoyo de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, lo que muestra esto es que hay buena voluntad por parte de Estados Unidos, pero que quiere a cambio un compromiso de la Argentina de alguna manera, tener una macroeconomía un poco más sólida. Sí, sin duda, ¿no? Que a nosotros tampoco se estamos viendo ese plan. Más allá, o sea, lo único que se ve es a un Guzmán queriendo atajar penales, ¿no? Queriendo atajar por ahí problemas y muy basado en la economía internacional y los acuerdos, pero mientras tanto dejando al país un poquito a la deriva. No se sabe cómo saldremos de esta pandemia que también nos agudizó la crisis económica, ni qué plan hay para cuando esto pase. Bueno, el gobierno asumió en 2019 sin plan económico prácticamente, es decir, había un compromiso, una intención de Alberto y de su ministro de Economía de focalizar en la renegociación de la deuda, pero después no hubo pasos concretos en ninguna dirección. Y en este momento tenemos una carencia de plan económico más allá de la voluntad de Guzmán de acordar con el Club de París y con el fondo. Juan, ¿hasta dónde incide la posición que ha tenido Argentina en el voto, por ejemplo, sobre el tema Nicaragua, sobre el tema Venezuela, la posición sobre el grupo Hamas a Israel? ¿Hasta dónde influye en las decisiones que puede tomar Estados Unidos para con la Argentina? Influye, yo creo que la Argentina tradicionalmente tiene como una ignorancia de cómo funcionan los equilibrios de poder en el mundo, ¿no? Es decir, no se dan cuenta muchas veces de que este tipo de actitudes restan en otros ámbitos. Definitivamente no suma y yo creo que va a ser algo que puede aparecer en algún momento en la mesa. Yo creo que si Argentina se compromete a un plan económico sólido, podría no importar tanto, pero si Argentina está más o menos en la cuerda floja, esos pequeños elementos, o no tan pequeños, terminan sumando. Da la impresión de que en la política exterior hay demasiada carga ideológica en un mundo que está en otra cosa, que va por otro lado. Te lo digo, por ejemplo, el presidente cuando habló con Putin en la cumbre de San Petersburgo, habló en contra del capitalismo, pero es como si no se hubiera dado cuenta de que Rusia es un país capitalista hoy. Sí, es decir, lo que yo diría es, la política exterior está en manos del kirchnerismo. Es decir, hay 3 o 4 áreas del gobierno en donde Cristina tiene una incidencia muy alta. Una es la política exterior y se ve en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso de Israel. Y efectivamente hay como una retórica anticuada en el mundo, ¿no? Que es muy propia del kirchnerismo en política exterior. Bien, Juan, pero por otro lado, hace muy poquitas semanas Argentina también recibió el apoyo de Merkel. Entonces, digo, ¿cuál es este lado de la cara de la... A ver, Caro, repetí que justamente se te complicó ahí con el micrófono. Te escucho muy lejos. Hacemos la pregunta, se la traslado rápidamente, dale. Bueno, sí, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Porque, digo, hace muy poquitas semanas Angela Merkel brindó apoyo y respaldo a la Argentina luego de la reunión con Fernández. Claro, bueno, también, ¿no? ¿Cuál es la otra visión que se puede tener en cuenta, teniendo en cuenta el apoyo de la primera mandataria alemana, Angela Merkel? Bueno, lo que pasa es que
los mandatarios, los países centrales, para llamarlos así, en general te van a apoyar. Al gobierno le gusta vender esto como apoyos, espaldarazos fundamentales, pero lo cierto es que lo que los países centrales están diciendo es: tenemos ganas de que arregles con el fondo, de que todo ande bien, pero no es que tampoco se juegan por la Argentina, ¿no? Entonces, cuando Alberto va a Europa, que fue su gira también a principios del 2020, encuentra apoyo. El tema es qué logro concreto esto implica para Argentina, ¿no? Juan, y también, digo, en materia de deuda, vos nos decías esto de Cristina, pero recordemos... Para, Caro, no se escucha, para. Bueno. ¿Quién pagó la deuda externa hasta cuando fue presidenta? Bueno, sí, la pregunta de Caro tiene que ver con respecto a quién pagó en ese momento, cuando Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta, quién negoció con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en ese momento Argentina hace un pago bastante importante al Club de París también, y eso era la negociación que llevaba adelante el hoy gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Claro. Muchísimas gracias por este contacto, Juan. Que tengas un gran día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí charlábamos con un politólogo, consultor internacional, Juan Negri, para darnos un pantallazo o ayudarnos a entender por ahora cómo está la economía, cómo nos ven, cómo estamos. Me parece que Negri dijo una cosa muy interesante, que es lo anticuado que tiene Argentina en la visión del mundo. Es como que Raimundi, que está en la OEA, o el canciller Felipe Solá, que tiene la particularidad de ser un canciller que no habla ningún idioma más allá del criollo o el español, están errados, están yendo por un camino distinto al que va o transita el mundo hoy. Por ejemplo, cuando habla con Putin, Fernández, en contra del capitalismo, causa gracia porque Putin es un capitalista de la primera hora, lo mismo que la China, famosa China que se la cree comunista, es comunista en política, pero en economía es extremadamente capitalista, ¿no? Entonces esa es la visión errada que tiene la política exterior argentina hoy en el mundo. Claro, esto de